Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, me presento, yo soy Moisés Villarreal y soy estudiante de la licenciatura en Historia de la Universidad Autónoma de Chihuahua. En este video estaremos analizando la cuestión de la filosofía sustantiva o especulativa de la historia. ¿A qué nos estamos refiriendo? Bueno, lo estaremos explicando a través de cuatro visiones diferentes: la visión de Kant, de Hegel, de Marx, de Nietzsche, y también estaremos repasando la visión de Arthur Schopenhauer. Empecemos. ¿Qué es la filosofía sustantiva de la historia? Bueno, cuando cursábamos la educación primaria o la educación secundaria, muchos de nosotros llevamos materias de historia. Y era común que aún siendo tan pequeños nos preguntáramos por qué estoy aprendiendo esto, cuál es el sentido. Dentro de nuestra mente infantil o adolescente, buscábamos darle un sentido a la narración de los hechos que hacía nuestro profesor, un sentido a aprender fechas, a aprender datos. Bueno, precisamente la filosofía de la historia, digamos que es lo que busca sentido, busca dirección, busca una finalidad en la historia, lo que podríamos llamar una metafísica de la historia, es decir, querer racionalizar lo que ha estado sucediendo. Esta cuestión de una filosofía sustantiva de la historia, pues básicamente comienza a partir del siglo XVIII en Alemania, cuando el paradigma sobre el análisis de la historia empieza a cambiar. Durante la Edad Media, por ejemplo, predominó principalmente la visión judeocristiana de la historia, en la que todo era plan de Dios, todo era un designio de la providencia, y que la historia del hombre pues solamente era una página de la historia que Dios había puesto de antemano a través de toda la eternidad. O también contrapone a la visión naturalista de los griegos, donde pues todo era cíclico, donde todo se repetía, y al irse abandonando esas formas de ver la narración de los hechos pasados, pues empezamos los seres humanos en la Ilustración a querer racionalizar, a querer buscar un armazón en la cual ir encajando cada uno de los hechos de la historia. No solamente es la narración empírica de lo que sucedió, no, por ejemplo, 16 de septiembre de 1810 el cura Hidalgo inicia en Dolores, Guanajuato, el grito de independencia. Él es ejecutado en 1811, continúa la lucha José María Morelos, sigue Vicente Guerrero, finaliza con Agustín de Iturbide. La cuestión es buscarle sentido a todo esto. Vamos a estar viendo entonces algunas de estas filosofías sustantivas de la historia en la búsqueda de ese hilo conductor, de esa dirección, esa metafísica de la historia. Vamos entonces a empezar con la de Kant. ¿Qué decía Kant acerca de la filosofía de la historia? Bueno, para Kant la historia realmente comienza cuando irrumpe en el escenario el hombre que está dotado con la razón, con la voluntad. Es decir, ya no es el hombre que solamente se deja dominar por la biología, por así decirlo, sino es el hombre que ahora es capaz de someterse a su voluntad y a su razón. Para Kant, esto solamente podría traer como resultado el progreso. Después de todo, la finalidad de la razón sería encaminar a los seres humanos a la perfección. Y desde su perspectiva, pues esto ocurre especialmente durante la Ilustración, cuando ocurre la Revolución Francesa, cuando se instaura una monarquía diferente en la Francia. Y entonces todo este devenir histórico pues está sujeto a eso, a la perfección, a la idea de un progreso. Finalmente, la historia estaría dada o estaría llegando a un final histórico con la formación de una sociedad llamada un Estado cosmopolita. No precisamente un gobierno mundial, sino que diferentes gobiernos trabajarán juntos. Y esto diera como resultado un marco regulativo
que podemos llamar la paz perpetua. Esta filosofía de la historia pues tiene como eje la razón, haciendo motor de progreso moral de la humanidad. Tenemos otra perspectiva, la perspectiva de Hegel. En esta perspectiva, en esta filosofía sustantiva, para él la historia es la acción del espíritu, encaminada al autoconocimiento y a la libertad, siendo esta última su determinación principal. ¿Qué hemos de entender nosotros por espíritu? Bueno, normalmente pues esta palabra pues se utiliza en el marco teológico, en el marco religioso, quizás en el marco esotérico, pero aquí en el marco de la filosofía hegeliana, la palabra espíritu hace referencia a la propia humanidad, pero aquella humanidad que es consciente de sí misma. Cuando ya la razón humana ya la podemos ver tangible, en instituciones, en cultura, etc. Para Kant existe lo que para Hegel existe lo que se conoce como la astucia de la razón. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Bueno, dentro de todo el proceso histórico, aunque las personas, aunque los actores de la historia han buscado su propio beneficio, han actuado buscando sus propios lineamientos o su propia ventaja, finalmente esta situación ha traído como resultado cambios y logros en la historia que no estaban contemplados por los actores de la misma, pero fueron responsables del devenir histórico actual. Para Hegel podemos encontrar dos elementos en el espíritu. Uno es el espíritu universal. Digamos que este espíritu universal se encarna en la historia mundial, en conjunto. Pero a su vez este espíritu universal de la historia está conformado por el espíritu de los pueblos. ¿Qué es el espíritu de los pueblos? Bueno, para Hegel, cada proceso histórico ha sido muy particular de cada pueblo, de cada época. Por ejemplo, los egipcios o las civilizaciones orientales tenían su propia noción sobre la libertad, dada en su propio momento. Sí, por ejemplo, en estas civilizaciones orientales, solamente una persona podía considerarse que era libre, que era el déspota, que era el gobernante, los demás estaban sujetos a él. Después, el espíritu de los pueblos evoluciona, por así decirlo, y ahora en la cuestión de los griegos, pues algunos empiezan a ser libres aparte de los gobernantes. Recordemos que es en Grecia donde nace la cuestión de la democracia. Viene la situación de los romanos, que empiezan las personas a adquirir cierta personalidad jurídica, y finalmente para Hegel el Estado germánico vendría siendo como la cumbre, ¿no?, del espíritu de los pueblos. Cada manera de ver la libertad, cada manera de ver el espíritu, por así decirlo, en cada momento es el espíritu de los pueblos y en conjunto forman el espíritu universal. Ahora tenemos otra perspectiva, que es la perspectiva marxista, donde la historia ya no se ve como algo idealista, ya no tenemos una filosofía sustantiva idealista. Para Marx, la historia se da en función del individuo que se crea o se produce a través de algo tangible, que es el trabajo. Para Marx, el motor de la historia pues siempre ha sido la lucha de clases. Sabemos que Marx veía el trabajo como lo que te da la identidad. No obstante, dentro del sistema capitalista, Marx hablaba también del trabajo alienado, ¿verdad? El trabajo donde tú ya no eres dueño de lo que produces. Para él esto deshumanizaba al proletariado, le quitaba lo que era la persona, y para Marx la solución a esto pues era el comunismo. Para él la historia siempre se trató de la lucha de clases.
¿Cuál sería el fin histórico para Marx? Finalmente, pues sería la superación del capitalismo y una sociedad sin clases. Cuando esta situación se alcanzara, entonces habríamos alcanzado el punto cumbre de la historia. De hecho, es interesante que en los escritos de Marx, pues él hablara de la prehistoria, ¿no? Que sería la época en la que el trabajo fuera alienado durante este periodo de capitalismo, donde hubiera siempre el clasismo, y cuando estas situaciones fueran superadas, empezaría la verdadera historia de la humanidad. Ahora tenemos otras perspectivas, tenemos la perspectiva de Nietzsche, pero también estaremos hablando de la perspectiva de Arthur Schopenhauer. ¿Qué pensaba Schopenhauer acerca de la visión hegeliana de la historia o de la filosofía de la historia? Bueno, para Schopenhauer, pues no había progreso. Para Schopenhauer en realidad todo se trataba de una simple repetición histórica. Recordemos que Schopenhauer es un gran exponente del pesimismo y él estaba en contra de la filosofía hegeliana. Para él, la cuestión de un espíritu de la historia, de un espíritu de los pueblos, pues se trataba de lo que él llamaba una tosca realidad. Para él lo único real era el individuo y se acabó. Para él no había razones para esperar algo mejor. Pero eso sí, para Schopenhauer, el mal presente terminaría simplemente para ser reemplazado por otro mal que pudiera ser peor. Para Schopenhauer, simple y sencillamente, la historia no tendría un sentido como lo estuvieron analizando Kant y Hegel. Por otra parte, Nietzsche pues hace una crítica a lo que es el sentido histórico, una crítica total a la teleología, una crítica a los sistemas totalizantes y a un cuestionamiento de si realmente podemos encontrar un sentido dentro de la historia. Para Nietzsche esto no existe, para él se ha sobredimensionado el sentido histórico, no hay razones para buscar un sentido. Para él simplemente, como estamos viendo en la diapositiva, para Nietzsche todo esto se trata de meramente una construcción moral. En vez de elaborar una filosofía sustantiva, Nietzsche elabora una genealogía. Podríamos decir que esta genealogía pues es la antítesis de una filosofía sustantiva, ¿verdad? Una filosofía que busca darle un sentido a la historia. Para Nietzsche, este sistema se opone, esta genealogía, y ya no busca darle un sentido a la historia. Podríamos decir que esta genealogía pues es un método que quita un sentido a la historia. Pues bien, sin duda que este breve análisis de la filosofía sustantiva de la historia, llevada a través de diferentes filósofos, y la negación de ella por parte de Nietzsche, pues es importante porque nos ayuda a entender el marco histórico dentro de diferentes métodos, dentro de diferentes maneras de pensar. Recordemos que, si se me permite la palabra, si adoptamos solamente un punto de vista respecto a las cosas, pues es muy fácil que ese punto de vista se vuelva sectario, totalitario. Y ver que diferentes mentes han tratado de darle un sentido distinto a la historia, o incluso hay quienes han querido no dárselo, pues nos ayuda a ver que la narración de los hechos debe de verse desde perspectivas diferentes, y es importante esto para el historiador en potencia. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes.